Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a... Buenos días, profesor. buenos días a todos. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, como siempre, deseándoles que se encuentren muy bien, que estén teniendo una buena semana. Bueno, hoy día tenemos varios temas en la agenda, pero bueno, vamos a centrarnos en lo principal. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre la deuda pública. Ya, entonces, voy a compartirles la PPT un momento. Bueno, a ver, mientras va cargando, voy comentándoles un poco sobre qué es la deuda pública. Y bueno, básicamente se refiere a las deudas que el gobierno tiene con diferentes agentes económicos, ya que tiene, por ejemplo, con el sector financiero, bueno, en general con diferentes entidades, personas también que proveen de fondos al gobierno. Sí, a ver, entonces creo que ya cargó un momento. Ya, entonces les decía que la deuda pública se refiere a todo lo que el Estado le debe a diferentes entidades, instituciones. Ahora, esa deuda pública tiene dos partes, ¿no? Hay una deuda interna y hay una deuda externa. Quizá para muchos la más conocida es la deuda externa, pero también un buen porcentaje es justamente de deuda interna. Ahora, la deuda interna se tiene con personas naturales o jurídicas residentes, o sea, que operan en el país, ¿no? Por ejemplo, bancos peruanos o de repente compradores de bonos del gobierno peruanos, etcétera, ¿no? No se olviden que hace unas semanas hemos hablado sobre los bonos y les explicaba básicamente que el bono es deuda, ¿no? Cuando un país, cuando un gobierno emite bonos, entonces se está endeudando con quienes lo compran. Igual que en el caso de las empresas, ¿no? Yo les puse un ejemplo. Les decía Microsoft, por decir. Yo te decía que Microsoft emite bonos, ¿no? Hay compradores de esos bonos. Entonces, estas personas lo compran porque Microsoft les va a devolver un dinero por un interés. Microsoft está endeudado con ellos. Pero bueno, entonces, básicamente, el gobierno hace lo mismo, ¿no? El gobierno también puede emitir bonos para obtener financiamiento y, eh, eh, bueno, para el gobierno sería una deuda. Entonces, los que compran esos bonos pueden ser residentes, o sea, peruanos, o no residentes, o sea, extranjeros. Ahora, en el caso de deuda externa, también a esto vamos a agregarle los demás países que nos pueden prestar, generalmente las potencias económicas. Y bueno, este conjunto de países prestamistas o acreedores también se le dice, se le conoce como el Club de París, ¿no? Que como dice en el material es un grupo informal de acreedores. O sea, no es, digamos, como un banco,
¿no? O sea, no es en el sentido de que no es que hay una institución formalmente creada, ¿no? Sino que en los hechos, pues hay un conjunto de países que son los que mayoritariamente son prestamistas o acreedores. Bueno, viendo un poco la parte histórica, esto se originó en 1956, en principio pues conformado por 22 países, como puedes ver en el mapa son las principales economías. Entonces, nosotros también le debemos a esos países. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y también hay deuda con los organismos financieros internacionales, principalmente con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, aunque también tenemos, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la Corporación Andina de Fomento, entre otros. Bueno, aparte, pues ya mencioné los bancos, que puede ser eso a nivel de deuda interna o de deuda externa, ¿sí? Porque también hay bancos, pues, internacionales. Y bueno, lo de los bonos que ya lo expliqué. El bono es un mecanismo de endeudamiento. Bueno, acá tenemos algunos datos sobre la deuda externa. Bueno, ya esto ustedes los pueden revisar con mayor detalle, aunque en una mirada rápida vemos que el principal acreedor vendría para nosotros, ¿no? Vendría siendo los organismos internacionales, el BID, esto del BIRF es del Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial, bueno, acá ya está con un poquito más de detalles. Ahora, ¿cómo resolver el problema de la deuda? Bueno, una opción es pagar la deuda, pero el asunto es que ustedes sabrán, seguramente han visto el curso de aritmética, una deuda tiene dos partes. Tienes el monto original del préstamo, que se conoce como principal o capital, y tenemos también los intereses. Entonces, muchas veces ya ese monto del préstamo original se ha pagado, pero pues se vienen pagando los intereses de los intereses. Eso es lo que se conoce como el interés compuesto. Entonces, a veces es complicado llegar a pagar la totalidad de la deuda, salvo que, bueno, agarres y la pagues todo de golpe, ¿no? Para que ya no genere más intereses. Aunque eso también es un poco complicado porque, digamos, tendrías que destinar una parte muy importante de tu presupuesto y dejarías de atender otros sectores, como por ejemplo la educación, la salud, ¿no? Que son los principales. Ahora, otros, hay, ¿no? Algunos que plantean y dicen, bueno, entonces simplemente dejemos de pagar la deuda, ¿no? La moratoria de la deuda. No pago la deuda. Pero eso también trae problemas, ¿no? A veces es una solución que parece de sentido común, pero que termina siendo peor que la enfermedad. Porque claro, cuando tú ves los montos de deuda, sobre todo deuda externa, ¿no? Que el Perú afronta todos los años, entonces no falta alguien que te dice, bueno, pues, pero mira, esto deberíamos utilizarlo en mejorar el nivel de vida, en lucha contra la pobreza, de repente, pues, en seguridad, en salud, en educación. ¿Y qué hacemos pagando esas deudas? Entonces, alguien siempre le propone, no, no, entonces que no se paguen. Pero, bueno, eso también tiene su, como digo, su perjuicio, es que básicamente salimos del sistema financiero internacional. O sea, como pasó en el gobierno de Alan García, pues el primero que al Perú lo declararon inelegible. Bueno, muchas personas siempre recuerdan de que Alan García se negó a pagar la deuda, ¿no? Aunque en estricto no fue así, ¿eh? Bueno, lo que dijo Alan García es que el gobierno, ¿no?
solamente iba a pagar el equivalente al 10% de las exportaciones peruanas. Eso fue lo que dijo. Aunque claro, como en esos tiempos no se exportaba mucho, o casi nada, entonces claro, les estaba diciendo que se iba a pagar muy poquito, ¿no? O sea, casi, casi cero. Entonces, ¿qué hizo pues el Fondo Monetario, el Banco Mundial? ¿Qué hizo el Club de París? Dijeron, bueno, pues ya, está bien, no nos quieres pagar, no nos pagues. Pero eso sí, nadie te va a prestar, nadie te va a dar línea de crédito. O sea, eres inelegible, no se te puede escoger para un préstamo. Y eso fue peor porque o sea, ya las pocas reservas que teníamos se volvieron prácticamente cero y nadie nos prestaba para cubrir eso y en general para cubrir las necesidades del país, ¿no? La semana pasada comentábamos un poco, algo rápido, comentamos el presupuesto. Y bueno, básicamente el presupuesto público es igual que cualquier presupuesto, o sea, tiene ingresos y gastos. Si tus gastos superan a los ingresos, hay déficit. Si tú tienes de ingresos 100 y de gastos 120, entonces, ¿cómo cubres la diferencia? Con financiamiento, pues con préstamos, con endeudamiento. Y si nadie te presta, entonces hay un gran problema. Ahora, otra posibilidad sería buscar la condonación de la deuda, que es el perdón de la deuda. Porque una cosa es simplemente decir, no voy a pagar, no quiero pagar. Y otra cosa, pues que ellos nos perdonen la deuda. Aunque en el caso del Perú eso no es posible porque esa condonación se dice, ¿no? El perdón de la deuda, generalmente aplica para países de ingresos medios bajos o bajos. Y el Perú actualmente es considerado un país de ingresos medios altos. Claro, pese a los problemas grandes que hay de pobreza, de falta de acceso a oportunidades, pero de todas maneras, pese a ello, hemos mejorado comparativamente a décadas pasadas, ¿no? 30 años atrás, por decir. Entonces, Perú ya no lo consideran para eso. Entonces, lo único que nos queda son dos opciones, o la renegociación o la refinanciación. La renegociación es básicamente modificar las condiciones de pago de una deuda. Lógicamente, esto, si fuera el Perú, no, tendríamos que buscar que mejoren esas condiciones. Las condiciones básicamente son la tasa que pagas o el tiempo, el periodo, el plazo. Vamos a suponer que nosotros teníamos una deuda para pagar de repente en 10 años, con una tasa de 10%, pero vemos que no lo vamos a poder cumplir. Ya, entonces se da la renegociación y me dicen, ya, mira, ¿sabes qué? Ahora ya no van a ser 10 años, sino 20, y ahora tu tasa ya no va a ser 10, sino solamente va a ser 5. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como que alivia un poco, ¿no? Y el otro caso es la refinanciación, que es básicamente tomar un crédito nuevo para pagar el anterior, ¿no? O sea, liquidar una deuda, pero a costa de otra. Claro, se entiende que la nueva deuda tendría que tener mejores condiciones que la anterior. O sea, es parecido a lo que ya te expliqué, solo que en este caso yo me endeudo, pago la primera deuda, y en la segunda ya es que negocio más plazo o una menor tasa. Entonces, la refinanciación. Bien, no sé si hay alguna consulta sobre deuda externa. Bien, vamos a hablar ahora sobre el comercio internacional. Bueno, hacer comercio internacional es básicamente exportar e importar. Exportar, venderle al mundo, importar, comprar del mundo. Cuando nosotros le vendemos al mundo productos, ellos nos pagan con divisa. La divisa es la moneda de aceptación internacional. ¿Y cuáles son las divisas? En primer lugar, el dólar, que es la principal. Luego tienes el euro de la Unión Europea, la libra esterlina del Reino Unido, tienes el yen japonés y últimamente el yuan chino. Entonces, esas son divisas porque son las que se utilizan justamente en el comercio internacional. No toda moneda extranjera es divisa, ojo. Por ejemplo, el peso chileno, el peso argentino, el bolívar
venezolano o el sol peruano no son divisas. Ahora, hay diferentes causas del comercio internacional, pero hay una que es la fundamental, ¿no? La principal razón por la cual hacemos comercio internacional. Y es que no existe país en el mundo, ni siquiera las grandes potencias económicas, que produzcan el 100% de bienes, ¿no? Bienes y servicios que necesitan o que desean. Ni siquiera, como te digo, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia. Aunque claro, hay países que producen más, como los que acabo de mencionar, y hay países que producen menos, como el Perú, donde lamentablemente ya no se hacen ni alfileres. Los alfileres los traen de China. Pero ni así, ¿no? Ni siquiera las grandes potencias, repito, pueden autoabastecerse, autosostenerse. Entonces, por ejemplo, si hablamos del celular que tú tienes, tu computadora, donde estás recibiendo esta clase, por ejemplo, eso pues no se hace en el Perú. Si no hubiera comercio internacional, entonces no podrías acceder a esos bienes, ¿no? Estaríamos todavía comunicándonos pues de repente a gritos, ¿no? Como era antes, pues, ¿no? De un cerro a otro cerro, se comunicaban con gritos, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente no es así y accedemos a estos bienes que mejoran nuestro nivel de vida. Ahora, algunas teorías del comercio internacional. Miren, hay varias teorías, pero vamos a ir a las principales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la teoría de Adam Smith, que es la ventaja absoluta. Según Adam Smith, un país, o mejor dicho, si hay dos países, ¿no? En este ejemplo, España y Francia. Entonces, aquel país que sea más eficiente en la producción, ese debe producir y exportar. Se entiende que el otro país es más eficiente en otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser más eficiente? Significa producir eh, a menos costos, significa producir con menos uso de recursos, en menos tiempo, ¿no? O sea, en general, es el que produce con menores costos totales. Eh, Ese es el que tiene la ventaja absoluta, ¿no? El que tiene menos costos totales, menos costos absolutos, justamente, ¿no? Y bueno, luego vino David Ricardo con la teoría de ventaja comparativa, que, bueno, objetó un poco lo que decía Adam Smith, porque, claro, suena razonable, pero David Ricardo se dio cuenta de lo siguiente, ¿no? O se puso a analizar lo siguiente. Dijo, ya, ¿y qué pasaría si hay dos países, ¿no? ¿Qué pasaría si un país es más eficiente en la producción de los bienes que otro? Pero para todos los bienes, ¿no? Por ejemplo, si tomamos dos bienes ya, ¿qué pasa si el país A es más productivo tanto para un bien como para el otro bien? Entonces, si yo utilizara la teoría de Adam Smith, llegaría a la conclusión equivocada de que no hay comercio, porque claro, el país A es más productivo, más eficiente, con menos costos, pues, produciría todo y se lo vendería al país B. El país B, ¿qué le daría a cambio? Bueno, le pagaría, pero comercio es intercambiar. Entonces, no le daría nada a cambio, ¿no? Y bueno, él analizó en sus tiempos el caso de Inglaterra con Portugal, porque en eso, pues en esa época Inglaterra era una potencia hegemónica, entonces ya era pues un país industrializado, producía más, y entonces tenía ventajas absolutas en todos los bienes sobre Portugal. Sin embargo, sí hacían comercio internacional. Entonces, él quiso responderse esa pregunta, ¿por qué? Sí, según Adam Smith, pues no sería así. O, por ejemplo, si ponemos un caso más actual, Perú y China. La economía china es más productiva, más eficiente, produce con menos costos que la economía peruana, en promedio, ¿no? En la mayoría de bienes. Sin embargo, sí hacemos comercio. Entonces, lo que dijo David Ricardo es de que lo que pasa es que los países no tienen en cuenta solamente lo que les cuesta en total la producción, sino lo que tienen en cuenta es el costo relativo, el costo comparativo, o llamemos justamente el costo de oportunidad.
¿Se acuerdan que vimos el concepto de costo de oportunidad, ¿no? Lo que vas a dejar de lado, lo que sacrificas. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo. Las paltas. China nos vende a nosotros celulares, pero nosotros les vendemos paltas. Claro, la pregunta del millón es, ¿qué? ¿Y los chinos no pueden producir sus paltas? Claro que sí, porque China es un país continente, o sea, tiene un montón de territorio, un montón de agricultores, mano de obra calificada y barata, tiene ciencia y tecnología, entonces sí lo puede hacer. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, en un salón me decían, profesor, porque en China no hay el clima que hay en el Perú, no hay la tierra del Perú, la Pachamama, acá es muy rica y las paltas salen muy deliciosas. Bueno, ese pensamiento es válido, hubiera sido válido, pues, no sé, hace 200 años, incluso más atrás, ¿no? Ya yendo en los tiempos de los fisiócratas. Pero en estos tiempos, muchachos, olvídense, eso ya quedó atrás, como dicen ustedes, ya fue, ¿no? Porque claro, es importante que nuestro país tenga recursos naturales y eso hay que apreciarlo, pero eso ya no es la causa de que una economía esté mejor que la otra. O sea, en el primer mundo, con ingeniería avanzada, con tecnología de última generación, ellos prácticamente pueden replicar los cultivos, clonar los cultivos. O sea, los chinos, con todo su avance tecnológico, pueden sacarte un producto igual y más barato. Y lo que les estoy contando no es ciencia ficción, ¿ah? Eso ya ocurrió. Por ejemplo, ocurrió con la maca. Hace unos 15 años más o menos, se dio el boom de la maca. Los chinos estaban como locos por la maca. La maca que se producía en el Perú, ellos la compraban. Y lógicamente, como hay más demanda, más precios. Ellos pagaban precio alto. Pero como los chinos no son tontos, no van a seguir toda la vida pues pagando de más. ¿Qué cosa hicieron? Clonaron la maca. Profe, pero eso no se supone que está prohibido. Sí, pues, pero a ver, dile a los chinos que no lo hagan. Y ya lo hicieron, pues. Ya lo hicieron. Entonces, lo que quiero que entiendas es que a veces nosotros todavía tenemos el pensamiento del tercer mundo, ¿no? Que no por los recursos naturales, que pues el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, me decían cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Y claro, como te digo, es bueno tener recursos, evidentemente, pero no es lo que define. Lo que define es el avance tecnológico. O sea, lo que quiero llegar es que ellos tienen la tecnología para hacerlo. Así no tuvieran los climas, ¿no? Eso ya olvídate. Eso se replica. Y volvemos a la pregunta inicial. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen porque lo que sacrificarían, lo que dejarían de lado, para ellos es mucho, es muy costoso. Si los chinos se pusieran a hacer paltas, entonces terrenos, eh, presupuestos, personal, factores que iban a emplear en la producción de computadoras, de celulares, de robots, de microchips, de ciencia y tecnología, lo tendrían que pasar a producir paltas. Entonces, lo que van a sacrificar comparativamente es muy alto. Entonces, los chinos no son tontos, pues. Ellos saben que esa producción los está llevando a ser la potencia hegemónica mundial. Entonces, no van a dejar de hacer eso, pues. Entonces, claro, tú miras, profe, pero igual los chinitos quieren su desayuno con su paltita. Sí, pues, claro, ellos van a tener palta. Pero para eso está ese país hermoso y tercermundista llamado el Perú. Entonces, cómprale a los peruanitos la palta, porque ellos, pues, no, su sacrificio no es tan alto. Encima, pues, van a estar felices, van a publicar en sus redes sociales que el Perú es el segundo exportador del mundo de paltas y que Camposol es el principal exportador peruano. Camposol es una empresa peruana, por si acaso. Entonces se van a abrazar entre ellos, se van a premiar, se van a dar, nominar entre ellos y van a ser felices. Mientras tanto, nosotros, o sea, los chinos, no, yo estoy haciendo el chino ahorita. Los chinos seguimos en nuestro camino. Entonces es eso. Ahora, también funciona al revés, ¿ah? Ojo, porque nosotros le compramos a los chinos celulares.
Yo digo, ¿nosotros podríamos hacer nuestros propios celulares? Claro que sí, lo podemos hacer, pero eh, el sacrificio que nos implicaría, no me refiero solo en esfuerzo de tiempo, ¿no? Sino de recursos en general. El sacrificio sería muy alto, porque ya te he dicho que en el Perú no se hacen ni alfileres. Entonces, tendríamos prácticamente de la nada que montar fábricas acá en celulares, tendríamos que capacitar al personal, tendríamos que mandar a nuestros ingenieros afuera a estudiar, porque acá, pues evidentemente, si no hay plantas de celulares, ¿dónde van a aprender? Entonces tendríamos que meterle todo el presupuesto de educación y de salud para producir celulares. Y lo más probable es que nos salga un celular más caro y de menor calidad. Entonces, para eso mejor le compro Huawei, le compro Xiaomi, le compro a los chinos. ¿Se entiende la idea? Claro, un joven me decía en un salón, ¿no? Me decía, profe, pero entonces eso significa que siempre vamos a estar en la misma posición de, digamos, de un país que solamente exporta bienes agrícolas, ¿no? O materias primas. No, o sea, eso evidentemente tiene que cambiar. Lo que yo te estoy hablando es el corto plazo, hoy. ¿Por qué funciona así? Evidentemente, si nosotros, pues como país, diéramos un salto tecnológico, eso cambiaría. Pero ojo, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Un ejemplo de esto es Corea del Sur. Corea del Sur se trazó, pues, convertirse en una potencia mundial y para esto empezó a exportar sus bienes, sus productos. Pero al principio eran unos productos caros y horribles. Yo me acuerdo, los primeros automóviles de Corea del Sur eran horribles y, como te digo, y caros. Entonces la gente no los compraba mucho, pero pues tú sabes que los asiáticos tienen esto de, ¿no? Bueno, tienen un dicho, pero es más o menos como que la gota, ¿no? Que va cayendo en la piedra, poco a poco la va a ir este, desgastando, ¿no? O sea, acá somos muy inmediatistas. Yo quiero ahora, ahora, y peor con las redes sociales, ya te malacostumbraste a impulso-respuesta, ¿no? Yo quiero y me tienen que dar ahorita, sí. Así tiene que ser, ¿no? Cambio en las sociedades orientales tradicionalmente, ¿no? Manejaban esos conceptos, ¿no? De que, ¿cómo se decir? Paso a paso, ¿no? Poco a poco, día a día, la gota va cayendo en la piedra, va cayendo en la piedra hasta que la hace hueco, ¿no? La desgasta. Entonces, la paciencia del oriental. Entonces, los coreanos hicieron eso, pues no les interesó y siguieron y persistieron hasta que sacaron buenos productos y a un precio accesible, después hasta el día de hoy. Pero eso tiene un costo, pues, y a ver quién lo va a subir. Claro, yo quiero limitarme al tema económico, pero no puedo negar que ya ahí sí entra un tema de política, ¿no? Corea del Sur trazaron una política de 25 años. En cambio, acá no podemos tener un gobierno, ni siquiera podemos tener un gobierno en 5 años, pues imagínate. Entonces, ¿qué vamos a tener un plan nacional de desarrollo? Entonces, eso ya es una visión de largo plazo. Pero, como te digo, si tú solo ves el corto plazo, entonces ahí sí nos conviene exportar patas, exportar cobre y que los chinos nos vendan computadoras y celulares. Bueno, luego tenemos esta teoría de Michael Porter. Mira, este señor Porter es economista, pero no sé por qué esta teoría le encanta a mis amigos administradores. Ya es como un mantra en las facultades de administración. Pero yo te lo voy, este es un libro como de 300 páginas, que justo lo tengo por acá. Yo te lo voy a explicar bien, bien fácil, ¿ya? Mira, Porter no se hace problemas de que si tú tienes ventaja absoluta, ventaja como... No, no se hace problema. Él básicamente te plantea de que si tú tienes un mejor producto, entonces va a haber comercio, pues, porque te lo van a querer comprar. Ahora, ¿cómo logras eso? Que tu producto sea mejor que otros. Entonces, eso lo logras con innovaciones. Al hacer innovaciones, al hacerle mejoras al producto, vas a generar o que sea más barato o que sea de mayor calidad. Entonces, los chinos también han hecho esto, ¿no? Por eso yo siempre pongo ejemplo a China, porque ellos han aplicado, ¿no? Si bien es cierto, formalmente
China es todavía un país socialista, entonces la teoría económica predominante es la marxista, pero ellos han utilizado mucho de otras teorías, como es este caso, ¿no? Los chinos primero vendían productos baratos. Yo me acuerdo, cuando yo tenía la edad de ustedes, era producto chino barato pero malo. No, no sé, te ibas al examen y te habías olvidado tu lápiz. Ya comprabas tu lápiz chino porque sabías que solo te iba a durar ese día, después se iba a romper. Pero después ya han cambiado y ahora ya son productos que ya no son tan baratos, pero son de mejor calidad. O sea, ahí han seguido lo propuesto por Porter. Ahora, otro ejemplo de estos son los chocolates suizos. En Suiza se hacen los mejores chocolates, pero ahí no hay ni una sola planta de cacao. Y claro, otra vez nuestra mentalidad del país. Bueno, yo le digo tercermundista porque cuando yo estudié se llamaba así, ¿no? Ahora le dicen en vías de desarrollo, ¿no? Sí, porque suene más bonito, porque no se asusten, dicen, ¿no? En vías de desarrollo, para que no suene feo, ¿no? Eh, pero ¿qué entiendes a lo que voy, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento a veces de un país que no es potencia entra en conflicto y dice, pero ¿cómo va a haber el mejor chocolate si no hay cacao? Profe, en mi tierra, en la convención, el chocolate es delicioso porque el cacao es buenísimo. Claro, pero en otros lugares del mundo no les interesa el insumo de la materia prima. Lo que les interesa es el bien final. Entonces, nos van mejorando el bien final con innovaciones y ese pasa a ser el más demandado, ¿no? Y otros que son, para mí siempre yo lo he dicho, ¿no? Los mejores alumnos de Porter en América Latina son los chilenos. Y tú dirás, profe, ¿por qué los chilenos? Y más bien los chilenos se roban todos los productos del Perú, que el pisco, que el ceviche, hasta el suspiro a la limeña tenían, ¿no? Suspiro, imagínate. Bueno, sí, pues lo de los chilenos está ahí al límite entre lo que es correcto o no, pero cuando la gente dice que se roban, entre comillas, los productos del Perú, eso no es tan cierto, ¿ah? Y ahora te explico por qué. Mira, por ejemplo, el caso del pisco, que es el caso más conocido. Eh, el pisco, o sea, en estas tierras siempre ha habido un buen... Bueno, antes no se le llamaba así, ¿no? Pero lo que ahora se llama pisco, esa bebida, hemos tenido acá, pues, prácticamente desde la época virreinal, hay registros que hablaban de ese tipo de bebida. Y ha sido una buena bebida, porque los licores también tienen calidades. Entonces, ese siempre ha sido un buen producto. El asunto es que así como se producía y se vendía en el Perú, no se lo podía vender en el mundo. Es que la gente piensa, ya, entonces acá hay un buen licor, entonces agarro y pues, no sé, contrato una empresa que lo mande afuera y listo, ya lo mandé y ya exporté. No, tú tienes que cumplir ciertas normas de calidad, ciertas normas de sanidad, cierta presentación que te piden afuera. Entonces, ¿qué es lo que hacen los chilenos? ¿Qué es lo que han hecho con los productos peruanos y de otros países? Bien simple. Veían el producto y decían, ya, ¿y qué mejora le hago para poder venderlo afuera? Y es más, el pisco ni siquiera ya sabes que lo que los chilenos venden es un aguardiente que es horrible. Y eso sí te lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿no? Porque he podido probar y te engaña. Al principio parece pisco, pero luego te das cuenta que nada que ver. Entonces, pero ese aguardiente chilena que ni siquiera, como te digo, tiene la calidad del pisco peruano. Solo ellos le pusieron pisco, ¿no? ¿Por qué lo vendían afuera? Porque no es que la gente del extranjero porque dice pisco yo lo compro, no. Lo vendieron afuera porque lo presentaron de tal modo que, digamos, cumplía con esos requisitos. O el caso de la palta, mire, yo te he dicho que Perú exporta palta a China. Pero no es que un día los exportadores dijeron, ya, mandemos palta y ya está, ¿no? Eso se demoró como 5 años. ¿Por qué? Porque no cumplían las normas de calidad, no cumplían las normas fitosanitarias. Afuera, si tú quieres vender un producto, por ejemplo, en un supermercado extranjero, todas las paltas tendrían que ser del mismo tamaño, con el mismo empaque. O sea, una estandarización se llama eso. Pero acá, pues nosotros estábamos en la época de las cavernas, ¿no? Y hasta que aprendieron todo eso, ya pues Chile nos había sacado ventaja. Entonces, no es, o sea, es una copia, pero entre comillas, porque también no es el mismo producto. Es un producto con ciertas innovaciones.
Bien, vamos a hablar ahora de algunos otros elementos del comercio internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de las reservas internacionales, nos referimos a los dólares, el oro y otros documentos eh, que posee el Banco Central de Reserva. Fundamentalmente, en nuestro caso, dólares. No, casi el Banco Central nuestro no maneja tanto oro, más dólares. Esos dólares le permiten estabilizar el tipo de... Ahora, ¿qué cosa es el tipo de cambio? Es el valor de la moneda extranjera en términos de moneda nacional. Por ejemplo, tú ves que dice tipo de cambio 3.7. Quiere decir que una moneda en dólar equivale a 3.7 soles. Ahora, ese tipo de cambio puede subir, puede bajar, ¿no? Entonces, el Banco Central no quiere que suba mucho ni que baje mucho. Entonces, si sube mucho, el BCR inyecta dólares, pone dólares en la economía, ¿no? Cuando algo es abundante, baja, ¿no? Entonces, si está subiendo mucho el tipo de cambio, le pone dólares para que baje. Y si baja demasiado, entonces hace lo contrario. El BCR quita dólares, hace que sea escaso para que vuelva a subir. O sea, puede subir un poco, bajar un poco, ¿no? Pero si sube demasiado, inyecta, si baja demasiado, retira. Pero para hacer eso, el BCR tiene que tener dólares, justamente. Y el BCR no emite dólares, emite soles. Entonces, ¿de dónde consigue los dólares del mundo? Por ejemplo, ¿no? Del comercio internacional, ¿no? Si tú exportas entre dólares, si importas, sale dólar. Entonces, la idea es exportar más de lo que importas, ¿no? Para que haya más dólar. Pero no solamente es el comercio internacional, sino hay otras fuentes que lo vemos en la llamada balance de pagos, que ahora voy a comentar. Luego tienes los derechos especiales de giro, que son documentos que le sirven al gobierno para pagar deuda externa, ¿no? Lo que expliqué hace un momento, que nosotros tenemos deudas, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Ya, cuando pagas deuda al Fondo Monetario, utilizas eso que se llama los derechos especiales de giro. Y bueno, los aranceles son impuestos a la importación. Como tú quieres exportar más de lo que importas, una de dos, o haces que se exporte más o haces que se importe menos. Si tú quieres bajar la importación, tu gobierno aumenta los aranceles para encarecer la importación, ¿no? Aunque claro, Perú, al ser parte de la órbita del comercio internacional, está dentro de la OMC, que es la OMC, es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la OMC no le gusta mucho esto de que tú pongas aranceles, que pongas restricciones, que pongas barreras al comercio, ¿no? Pero bueno, igual los países siempre manejan ciertos aranceles. Perú es miembro de la OMC desde su fundación, el año 1995, incluso desde antes, ¿no? Porque antes de la OMC era la GATT, se llamaba, ¿no? Su antecesor. Y bueno, la balanza de pagos que les mencioné hace un rato es un registro justamente de los dólares que entran y salen. La balanza de pagos tiene varias cuentas, pero dos son principales, la cuenta corriente y la cuenta financiera. Cuenta corriente son transacciones del sector real, o sea, bienes, servicios, factores, y financiero es los préstamos, los bonos, las acciones. Entonces, dentro de cuenta corriente es que está lo que les decía, la exportación y la importación. Eso se llama la balanza comercial, ¿no? Acá está la exportación y la importación de bienes, que son los ejemplos que ya pusimos, ¿no? Exporto camisas a Estados Unidos. ¿Con qué me pagan los gringos? Con dólar, entra dólar. Importo celulares de afuera. Entonces, ¿con qué pago? Con dólar, sale. Y lo mismo para los servicios, exportación e importación de servicios. El ejemplo típico acá es el turismo. Vienen turistas extranjeros a conocer Machu Picchu, traen dólar. Tú sales al extranjero a conocer Disney, sale dólar. O sea, todos son conceptos por los que entra y sale dólar. Renta de factores tiene que ver con las ganancias empresariales. Los intereses también pueden estar ahí. Por ejemplo, empresas peruanas en el extranjero, Gloria, obtiene ganancias, manda al Perú, entra dólar. Ripley, empresa chilena, está en Perú, obtiene ganancias, sale dólar, manda a su país. Y transferencias corrientes son donaciones. Perú recibe donaciones, entra dólar. Perú otorga donaciones, sale dólar. Esto es la cuenta corriente. Ahora, la cuenta financiera, bueno, esto lo acabo de explicar. La cuenta financiera
Vamos, esto, como te digo, tiene que ver con los préstamos, bonos y acciones, entre otros. Pero esto vamos a distinguir entre corto plazo y largo plazo. Corto plazo hasta un año, largo plazo más de un año. Y claro, esto puede hacerlo tanto el sector privado como el sector público. O sea, por ejemplo, un peruano puede comprar bonos de Microsoft, sale dólar. Un extranjero compra bonos de Telefónica del Perú, entra dólar. Esos son privados, pero el Estado también hace. Justamente expliqué al principio que, por ejemplo, el Estado puede vender bonos, entonces entra dólar, pero también tiene que pagar esos bonos y sale el dólar. Y esto de corto plazo son los que se conocen como capitales golondrinos, capital especulativo o golondrino. ¿Por qué golondrino? Bueno, la golondrina es un ave migratoria, ¿no es cierto? Entonces, como viene, se va y viene. Ya, esto también. Este es un capital, acá dice hasta un año, ¿no? Pero en realidad puede ser meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Esto has visto en las películas de la Bolsa de Valores, de Wall Street, ¿no? Las bolsas de valores cierran a las 4. Los 3:59 están compra, vende ya. Esos se mueven así, van y vienen. Por ejemplo, porque ven alguna ganancia en la diferencia de precios, en la diferencia de intereses, ¿no? A ver, para que me entiendas más fácil. Por ejemplo, tú eres un gran inversionista extranjero. Ponte que eres el hijo de Bill Gates. Entonces, tú estás pensando dónde poner tu dinero. Hoy día, Perú, tienes la opción Perú y tienes la opción Chile. Hoy día, invertir en Perú paga 5% e invertir en Chile paga 3%. Ceteris paribus, ¿no? Suponiendo lo demás constante. Perú 5% y Chile 3%. Entonces, ¿dónde pondrías tu dinero? En Perú, ¿no? ¿Y por qué? ¿Porque tú eres peruano? No, porque Perú paga más, pues. Pero ¿qué ocurre si mañana, ni si no te digo el próximo mes, el próximo año, ¿no? ¿Qué pasa si mañana los datos cambiaran? Y de repente mañana Perú paga 4% y Chile paga 7%. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas tus inversiones en Perú? No, al día siguiente nomás las mueves a Chile. ¿Y por qué? ¿Porque eres un traidor a la patria? No, es porque pues, el capitalismo es así, muchachos, para bien o para mal. Desgraciadamente o felizmente es así. Como dicen algunos, el capital no tiene patria. Y eso es cierto, pues. El capital va a donde ve que le va a obtener un rendimiento, una ganancia. No tiene un sentimiento nacional. Entonces, ese capital que se ve en las películas que se mueve así, ¿no? Ese es de corto plazo. Ahora, aparte hay otras cuentas que sirven para hacer ajustes, o sea, como para hacer precisiones. Por ejemplo, este financiamiento excepcional. Yo te dije hace un rato que te podían condonar la deuda o que podías refinanciar la deuda. Ya. Cuando eso pasa, también tienes que registrarlo. Eso se registra en financiamiento excepcional. ¿Por qué? Porque mira, ponte que este año teníamos que pagarle 50 millones a Estados Unidos y Estados Unidos nos perdona, nos condona. Entonces, eso que iba a salir ya no sale, o sea, es como que está entrando. Quiere decir que eso iba a tener signo negativo, menos 50 millones, y ahora va a tener signo positivo porque ya no va a salir, ¿no? Nos han perdonado. Entonces, cuando hay esas cosas que explica al principio, el refinanciamiento o el perdón de la deuda, ¿no? Todo eso se registra aquí en financiamiento excepcional. Entonces tú dirás ya, profe, porque ya tengo cuenta corriente, ya tengo cuenta financiera, ya tengo financiamiento excepcional, entonces ya está el resultado de la balanza de pagos, me dirás, ¿no? Resultado de la balanza de pagos, la variación en la balanza de pagos, ¿no? Ya, pero no. Y tú dirás, profe, ¿por qué no? Ya, voy a poner números para el ejemplo. Ponte que este vale 100, ponte que este vale 50 y digamos que nos han perdonado 20. Entonces tú sumas y te debería salir 170, pero acá te sale 200, por decir. ¿Y por qué no cuadra? Bien simple, porque hay dólares que entran y salen de la economía peruana y no tienen registro. Por ejemplo, los dólares que entran por el narcotráfico. Entonces, esta diferencia, esto que no cuadra, esto que no hay registro,
se va a conocer como errores y omisiones. Esta cuenta, que la sacamos por diferencia, repito, se llama errores y omisiones, que como acabo de decir es generalmente por transacciones que no se registran, o sea, de actividades ilegales, el narcotráfico, la piratería, el contrabando, ¿no? Para nosotros, sobre todo, el narcotráfico. Y ahora sí ya tengo todo, ¿no? Entonces, ese resultado de la balanza de pagos me puede salir superavitario, deficitario o equilibrado, ¿no? O sea, esta balanza de pagos, si es positiva, ¿qué significa? Que ahora hay más reservas. ¿O te acuerdas que te dije, pues, que las reservas justamente son dólares, el oro? Entonces, si la balanza de pagos es positiva, quiere decir que entró más dólar del que salió. Entonces, el Perú tiene más reservas. Si es negativa, lógicamente lo contrario, tiene menos reservas. Ahora, si la balanza de pagos fuera cero, no quiere decir que no hay dólares, ¿ah? Quiere decir que este año entró más dólar del que salió. Ahora, ¿por qué es importante que un país tenga reservas? Ya te dije, uno fue para estabilizar el tipo de cambio, pero dos, para mostrarle al mundo que tenemos capacidad de pago. A ver, te explico. Nosotros queremos préstamos. Entonces, ¿qué nos va a decir el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París? Nos va a decir, ya, yo te presto, pero ¿y cómo me vas a pagar? ¿Con qué dólares me vas a pagar? Entonces, Julio Velarde le muestra al FMI y le dice, mira, yo tengo las reservas más altas de toda la historia del Perú. O sea que tengo para pagar. Ah, ya, entonces te voy a prestar. Es eso, ¿no? Es una muestra de fortaleza económica ante el mundo. Por eso en este caso sí creo que es mejor más a menos. Hay personas que dicen, no, pero si hay tantas reservas, ¿por qué no lo usan para mejorar las condiciones de vida, la salud, la educación, ¿no? Pero ese sí es un error, porque no es, como decían antes, no se trata de desvestir un santo para vestir otro. O sea, no se trata de afectar estas reservas que, como te digo, no son útiles para obtener financiamiento, para arreglar otros problemas. O sea, yo evidentemente estoy de acuerdo que se financie la educación, la salud, se solucionen esos temas, ¿no? Pero para eso hay otros fondos que el Perú puede disponer. No se trata de destruir las reservas. Ahora, en la época de Alan García, las reservas llegaron a ser negativas. ¿Qué significa? O sea, significa que ni siquiera había, o sea, no solamente es que no había nada, sino que debíamos. En cambio, ahora tenemos reservas positivas, como ya dije, las más grandes de nuestra historia. Bien, muchachos, hay un punto más que sobre los agregados, pero la verdad, en este tiempo corto es un poco complicado abordarlo, pero igual voy a hacer mención en otra clase de esto, y si no, ustedes vayan revisándolo, por favor, porque, bueno, también tenemos siempre los exámenes ahí, ¿no? En camino. Y bueno, si ustedes pueden, les recuerdo que los días viernes estoy dando las consultas académicas de 5 a 7. Entonces ahí también podríamos aprovechar y ampliar un poquito más este tema. Bien, entonces, por hoy sería todo. No sé si hay alguna consulta. Listo, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Hasta luego, Luego, profesor. profe. Hasta luego, cuídense.